Domingo 19 de marzo del 2023. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Jesús, fuente de agua viva y luz del mundo. El texto evangélico de este domingo se sitúa todavía en el contexto de la fiesta de los campamentos, fiesta celebrada durante 7 días en el otoño. En ella el sumo sacerdote bajaba del templo de Jerusalén todas las mañanas de estos 7 días y se dirigía a la piscina de Siloé, alimentada con agua pura del manantial canalizado de Gihón, para sacar agua con un pequeño cántaro de oro y llevarla en procesión al templo. Era derramada alrededor del altar de los sacrificios para pedir a Dios el don de las lluvias y sus bendiciones para una abundante cosecha el año siguiente. En esta ocasión, en el último día de la fiesta, cuando el rito del agua era más solemne, Jesús pronunció en voz alta las palabras: El que tenga sed, venga a mí, y el que crea en mí, que beba. Jesús es la verdadera fuente del agua viva que dona el Espíritu Santo. Jesús vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento. Las lecturas de hoy tratan otro tema también vital, la luz. El apóstol Pablo recuerda a los efesios porque en otros tiempos fueron tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Segunda lectura. El Evangelio inicia con la curación de un mendigo y además ciego de nacimiento. Pero según el estilo del evangelista San Juan, un hecho vincula a otros e implica preguntas y cuestionamientos doctrinales. En cambio, San Juan dedica todo un capítulo a este signo, como él denomina los milagros que narra, extendiéndose sobre las recreaciones de quienes representan el milagro, los apóstoles, los padres del sanado, los adversarios del realizador del signo. Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Los primeros en intervenir son los apóstoles. Hacen patente una creencia muy popular y extendida según la cual todo mal es castigo divino por causa del pecado. Preguntan al maestro si fueron sus pecados o los pecados de sus padres los que provocaron la ceguera del mendigo. Es evidente que muchos males físicos y psicológicos se evitarían observando una conducta virtuosa. En el caso del ciego de nacimiento, Jesús niega categóricamente esa creencia. Ni él pecó ni sus padres. El mal que golpea a los hombres, como a este mendigo, no siempre depende de las faltas específicas de alguien. Ante todo, nuestro Dios, el Dios revelado por Jesús como Padre, no es vengativo ni verdugo despiadado. El milagro suscita una controversia entre los transeúntes. Los fariseos sostienen que, habiendo realizado el milagro en un día sábado, día que todo trabajo estaba prohibido, Jesús es un pecador, por lo tanto, debe evitarse, y ante la obvia consideración del curado, sucede la reacción airada de las autoridades religiosas. Lo expulsan de la comunidad. Mientras esté en el mundo, yo soy luz del mundo. Cristo, que se define a sí mismo como la luz del mundo, da la vista al ciego y lo hace partícipe del triunfo de la vida sobre la muerte. De hecho, observemos cómo lo realiza. Hace una mezcla de tierra y saliva y se la aplica en los ojos. Este gesto recuerda el episodio de la creación del hombre, cuando Dios forma a Adán de la tierra y lo llama a la vida. Por lo tanto, mientras Jesús da la vista al ciego, también le dona vida nueva,
y por eso mismo se le revela como verdad absoluta a la que hay que dar fe. En efecto, la primera reacción del ciego apenas sanado será un acto valiente y manifiesto de acogida al mesianismo de Jesús. Se enfrenta incluso a la hostilidad de los escribas y de los fariseos para profesar su nueva fe arraigada en el Mesías y Salvador. Le muestra su fe, su adhesión y el abandono libre e incondicional hacia Él. Quiere ver no solo en sentido óptico, sino en la profundidad de la fe. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Samuel es un profeta, es decir, portavoz de Dios, no porque sea infalible, no porque jamás se equivoque, ya que precisamente en esta quimera, en esta primera lectura, lo vemos equivocarse. Samuel es vocero de Dios, es consciente de que no es inmune a la idolatría a pesar de que, en el nombre del Señor, la denuncia constantemente. El hombre humilde, el hombre de Dios, es quien no niega su propia idolatría, quien no cree que para ser hombre de Dios hay que ser perfecto. Por lo tanto, precisamente porque tiene esta conciencia de su propia idolatría, de su propio pecado, de su propia falibilidad, es una persona humilde que medita constantemente lo que cree que es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo en la segunda lectura dice a la iglesia de Efeso: en otro tiempo fueron tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Quien busca la luz en sí mismo, quien cree que sabe vivir por sí mismo, solo provoca desastres y amarguras para sí mismo y para los demás. La historia así lo demuestra. Muy diferente, continúa Pablo, es el estilo de quien se deja iluminar por Dios. Primera lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo: ninguno de estos es elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió: falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la justicia y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles,
de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente. Porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto, da vergüenza aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente. Todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió, ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo. Otros, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le preguntaban, entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿en dónde está él? Les contestó, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no aguarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque éstos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron a aquel que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él, si es pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se los dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez?
¿acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre, es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder, le replicaron. Tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre. En el corazón del Evangelio de este cuarto domingo de Cuaresma está Jesús y un hombre ciego de nacimiento. Cristo restaura su vista y realiza este milagro con una especie de rito simbólico. Primero mezcla la tierra con saliva y la unta en los ojos del ciego. Luego le ordena que vaya a lavarse en el estanque de Siloé. Este hombre va, se lava y recupera la vista. Era ciego de nacimiento. Con este milagro Jesús se manifiesta y se nos manifiesta como la luz del mundo. Y el ciego de nacimiento representa a cada uno de nosotros que fuimos creados para conocer a Dios, pero a causa del pecado somos como ciegos. Necesitamos una nueva luz. Todos necesitamos una nueva luz, la de la fe, que Dios nos ha dado. De hecho, ese ciego del Evangelio, recuperando la vista, se abre al misterio de Cristo. Ángelus del cuarto domingo de Cuaresma del 26 de marzo de 2017.